A medida que la voz del maestro de ceremonia se desvanecía en el fondo, una repentina revelación me golpeó. Finalmente entendí la razón detrás de esas miradas sutiles que todos me habían estado lanzando. David, quien se suponía que sería el padrino, ahora estaba bajo los reflectores, en el centro del escenario, esperando a que la novia caminara lentamente hacia él. El aroma floral suspendido en el aire me hacía girar la cabeza, y los latidos de la música de fondo resonaban al ritmo de mi propio corazón, pum, pum. Me quedé congelada mientras observaba al hombre que me había confesado su amor apenas el día anterior, ahora sonriendo con dulzura, tomando la mano de la novia y acercándose para besarla. La mitad de los invitados tenían los ojos fijos en la pareja enamorada, mientras que la otra mitad no podía dejar de mirarme a mí. En medio de lo que debería haber sido una boda hermosa y emotiva, mi expresión vacía e inescrutable destacaba como una nota discordante. Debía haber parecido el remate de una broma cruel. Durante su discurso de boda, David agradeció a los invitados, a sus amigos y a sus padres con un tono sereno y controlado, pero en cuanto terminó, su mirada se desvió hacia mí. Rebeca, he pensado en esto durante mucho tiempo, decidí que tenía que decírtelo hoy. Contuve la respiración, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Por el rabillo del ojo, noté a varios amigos de David acercándose sutilmente a donde yo estaba sentada, como si se prepararan para impedirme correr al escenario y armar un escándalo. Gracias por estar a mi lado todos estos años, continuó. Pero lo siento, la mujer con la que quiero casarme es otra. A su lado, los ojos de la novia se llenaron de lágrimas con sus palabras. Los dos se miraron como si fueran las únicas personas en el mundo. Fue solo entonces cuando salí de mi estado de shock y me di cuenta de que debía haberme ido mucho antes. Pero cuando traté de moverme, no pude. Mi cuerpo se sentía congelado, paralizado por una oleada de emociones demasiado intensas para procesar. Desde el momento en que me senté entre los invitados, supe que me había convertido en el centro de los chismes, en la mujer digna de lástima. Aún así, me aferré tercamente a mi dignidad, negándome a permitir que alguien me viera quebrarme. Mientras me obligaba a mantener la compostura, la novia comenzó su discurso. Sus palabras eran suaves, delicadas, y al final, dijo mi nombre, Rebeca, lamento que tuviéramos que encontrarnos así. Tardé unos segundos en registrar sus palabras. Alcé la vista, parpadeando, confundida. David quería hablar contigo antes, dijo, pero yo se lo impedí. Él siempre te ha visto como una hermana, y tenía miedo de que dijera algo que pudiera herirte. Clara siguió hablando, agradeciéndome por muchas cosas que apenas logré oír. Su voz se desvanecía mientras yo luchaba por mantenerme entera. Sonreí con rigidez y les ofrecí mis felicitaciones, incluso cuando el dolor me retorcía el pecho por dentro. La mayoría de las personas en la sala me eran conocidas, y sus miradas de lástima y simpatía eran inconfundibles. Parecía que todos sabían sobre la presencia de Clara en la vida de David, todos, excepto yo. Había sido la única en quedar en la oscuridad, como una tonta. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente firme como para moverme, tomé mi teléfono y me levanté. Justo cuando me disponía a salir, alguien detrás de mí gritó, «Oye, olvidaste tu bolso». Me detuve por un momento, luego seguí caminando. Ese bolso había sido un regalo de David. No quería volver a tocarlo jamás. El bullicio de la boda se fue apagando tras de mí, mientras empujaba las puertas abiertas. La luz del sol me bañó el rostro, y la sonrisa que había estado forzando finalmente se derrumbó. Ni siquiera noté que había empezado a llorar. «Te ves terrible», dijo alguien cerca. «Cualquiera pensaría que vienes de un funeral». Sobresaltada, me giré hacia la voz. Andrés estaba apoyado casualmente en su coche, un cigarrillo entre los dedos. Aún entre mis días nublados, recordé por qué no había entrado, era alérgico al polen. «¿Quieres salir de aquí?», preguntó. «Puedo llevarte». Sin pensar, caminé hacia él y me subí al asiento del pasajero. Andrés no preguntó a dónde quería ir. Simplemente pisó el acelerador, y el auto deportivo despegó como un cohete. Mi rabia, mi desamor, todas las emociones caóticas que me revoloteaban por dentro, fueron reemplazadas al instante por un nuevo miedo, que realmente pudiéramos estrellarnos y morir. Cuando el auto finalmente se detuvo, todo lo demás había quedado en un segundo plano en mi mente. Mis manos temblaban mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad. Al abrir la puerta, mis piernas cedieron, y caí de rodillas. «¿De verdad vienes de un funeral?», volvió a preguntar Andrés, agachándose a mi lado.
No necesitaba un espejo para saber que me veía pálida, como si hubiera visto un fantasma. No estoy lista para morir aún, murmuré. ¿Estabas tratando de tomar un vuelo o enviarme a la otra vida? Andrés soltó una leve risa por lo bajo, luego extendió la mano suavemente para secar una lágrima en la comisura de mi ojo. Solo entonces me di cuenta de que había estado llorando por miedo, no por tristeza. En el mundo adulto, no hace falta mucho, una mirada, un instante, para que alguien revele lo que siente. Podía verlo en los ojos de Andrés, estaba interesado. No era fea, y mi figura era decente. Allí, sentada en el suelo con un vestido ajustado, los ojos llenos de lágrimas, debía parecer la heroína trágica perfecta. Y tal vez, solo tal vez, algo dentro de mí quería aferrarse a eso. Así que, sin pensar, solté, ¿necesitas a alguien a tu lado? En el último segundo, cambié la palabra novia por algo más vago. No quería que pensara que estaba presionando demasiado. Andrés me lanzó una mirada que no supe descifrar del todo. No dijo nada. En su lugar, me ayudó a ponerme de pie y, con suavidad, sacudió el polvo de mis piernas. Y luego, sin previo aviso, me alzó en brazos. Desprevenida, instintivamente rodeé su cuello con mis brazos. Se sintió extrañamente natural, como si las cosas siempre hubieran estado destinadas a ser así. No noté la leve pausa en su movimiento mientras miraba a su alrededor. A poca distancia, un avión esperaba en la pista. De repente, recordé mi acusación anterior, ¿realmente estaba tratando de tomar un vuelo? La idea me hizo soltar una risa irónica. Desde el momento en que subí a ese avión hasta que despegó, pasaron casi 40 minutos. No pregunté a dónde íbamos. Andrés me entregó un cambio de ropa y, con la ayuda de una impresionante azafata, tomé una larga y caliente ducha a bordo del jet. Y, curiosamente, desde que entré en el coche de Andrés, nada se había sentido del todo real. No había pensado en David ni una sola vez desde que llegué aquí. De hecho, me descubrí genuinamente impresionada por este supuesto patio de juegos de millonarios. Antes de la caída de mi familia, nuestro estatus era casi igual al de la familia de David. Yo había crecido entre lujos, y se necesitaba mucho para sorprenderme. Pero la familia de Andrés pertenecía a una esfera completamente distinta de riqueza, una que solo vagamente sabía que existía. Si no hubiera sido por el abuelo de Andrés, quien había sido mentor de la generación de nuestros padres, David y yo nunca habríamos tenido la oportunidad de siquiera cruzarnos con él. Después de salir de la ducha, mi mente se sentía más clara, pero de pronto, los recuerdos de cómo prácticamente me había ofrecido a Andrés me invadieron, trayendo consigo una oleada abrumadora de vergüenza. La culpa me oprimía el pecho, y por un momento, sentí que no podía respirar. ¿Piensas acampar ahí dentro?, dijo Andrés, tocando suavemente la puerta del baño. A regañadientes, la abrí, evitando su mirada. Me estudió con cuidado, su expresión se oscureció al notar mi inusual silencio. ¿De verdad estás así de destrozada por la boda de David? Su suposición me dejó atónita. Sacudí la cabeza con fuerza, negándolo. ¿Quién está pensando en él? ¿Yo estaba pensando en ti? En cuanto esas palabras escaparon de mis labios, el silencio se apoderó de la habitación, pesado y tenso. Cerré los ojos instintivamente, mientras el arrepentimiento me invadía. Deseaba con desesperación poder desaparecer en ese instante. De pronto, sentí los labios de Andrés presionarse contra los míos, cálidos pero firmes. Su voz descendió a un tono profundo que resonó dentro de mí. ¿Llevo años esperando oírte decir eso? Estaba demasiado aturdida, demasiado ocupada intentando descifrar sus palabras, como para notar que mi cuerpo había respondido instintivamente a su beso. Andrés se apartó un poco, su mirada intensa, buscando confirmación en la mía. ¿Está bien?, susurró tan suavemente que, si no estuviéramos tan cerca, podría haberlo pasado por alto. Sentí algo cálido en la comisura de mis labios. Nerviosa, los lamí suavemente, notando cómo la nuez de Adán de Andrés se movía con mi gesto. Tras un momento de vacilación, me puse de puntillas y lo besé otra vez. Esta vez, él no dudó en responder, abrazándome con fuerza, como si temiera que desapareciera. Eventualmente, el cansancio me venció. El vuelo en sí pareció interminable, cada ascenso y descenso como una eternidad. Mis recuerdos se desdibujaron, y ni siquiera pude recordar cómo desembarcamos. Cuando desperté, lo primero que vi por la ventana fue un paisaje verde y frondoso, y una jirafa caminando tranquilamente entre árboles lejanos.
Si no fuera por el cálido brazo de Andrés rodeando mi cintura, habría pensado que estaba soñando. Al moverme, me di cuenta de que mi cuerpo dolía, como si acabara de correr un maratón. Con cuidado, aparté el brazo de Andrés, me levanté despacio y fui al baño a refrescarme. A mitad de cepillarme los dientes, la puerta se abrió de golpe. Andrés estaba en el umbral, sin camisa, con marcas rojas en el pecho. Al verlo, me atraganté por la sorpresa, tragando espuma de pasta dental y casi ahogándome. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios, tímida, ¿eh? Parece que no fue suficiente. Instantáneamente, mis mejillas ardieron. Sentía la cara en llamas de pura vergüenza. Durante el desayuno, aún no había reunido el valor para hablarle adecuadamente. Al terminar de comer, Andrés me miró con atención y anunció con naturalidad: te llevaré a conocer a algunas personas más tarde. Confundida, le lancé una mirada interrogante, pero él permaneció enigmático, negándose a decir quiénes eran. Supuse que serían algunos amigos suyos, pero al llegar y ver a sus padres y a su abuelo esperándonos, sentí una oleada de vergüenza tan intensa que deseé que la tierra me tragara. Debajo de la mesa, pellizqué con fuerza el muslo de Andrés. Sorprendentemente, ni se inmutó. En cambio, pasó un brazo por mi cintura y me presentó con orgullo a su familia: ella es la persona con la que me voy a casar. De las 5 personas presentes, nadie se sorprendió más por sus palabras que yo. Ayer, Andrés y yo apenas éramos conocidos. Después de una noche íntima, por significativa que fuera, ¿cómo podía este heredero multimillonario decidirse por el matrimonio con tanta facilidad? Más importante aún, ¿por qué me estaba enterando justo en ese momento? Toda la escena parecía surrealista, como un sueño del que en cualquier momento podría despertar. Solo mi crianza me permitió mantener una conversación educada con la familia de Andrés. Había anticipado dificultades. Después de todo, los padres de Andrés aparecían con frecuencia en revistas financieras y rankings de multimillonarios. Sin embargo, después de la presentación, me ofrecieron sonrisas genuinas y amabilidad. Su abuelo, quien ya me conocía desde niña, se mostró especialmente encantado. Su mirada se suavizaba al verme, aunque se volvió severo al dirigirse a Andrés: te tomó demasiado tiempo recuperar a mi futura nieta política. Inútil. Su comentario me hizo enrojecer violentamente. Sorprendentemente, Andrés asintió sin problema: fue culpa mía por escucharte, concentrarme tanto en mis estudios y dejar que otro se adelantara. A medida que la comida avanzaba, la conversación reveló que Andrés me había mencionado a su familia hacía mucho tiempo. Sus abuelos, ambos profesores respetados, eran estrictos y tradicionales. Sus padres, constantemente ocupados, lo habían dejado en gran parte al cuidado de sus abuelos, quienes le inculcaron obediencia y disciplina. Andrés había planeado confesarme sus sentimientos después de la graduación, pero David y yo nos habíamos hecho pareja durante nuestro segundo año de universidad. De no ser por el trágico accidente de mis padres al graduarme, David y yo probablemente ya estaríamos comprometidos. Al prepararnos para irnos, la madre de Andrés me pidió con calidez mis datos de contacto. Fue entonces cuando recordé que mi teléfono llevaba rato sin batería. De regreso a la finca de Andrés, mientras cargaba el celular, reflexionaba sobre cómo abordar la relación entre nosotros. Mientras dudaba, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente con mensajes. Andrés, sentado frente a mí, observaba en silencio las notificaciones iluminando la pantalla. Sin necesidad de verlas, ya sabía que giraban en torno a la boda de David. Finalmente, reuniendo valor, levanté la mirada y le pregunté en voz baja: ¿por qué me llevaste a conocer a tus padres? Aunque sus acciones ya revelaban claramente sus intenciones, quería oír las palabras directamente de él. Quería entender por qué, después de presenciar mi humillación pública, me había llevado a otro país para presentarme tan formalmente ante su familia. ¿Tú qué crees?, respondió Andrés, recostándose con aire casual en su silla. Con la luz de fondo detrás de él, no pude leer claramente su expresión. No respondí de inmediato. Aunque tenía muchos pensamientos en mente, mi parte racional me mantuvo en silencio, evitando decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Tras un momento, Andrés suspiró suavemente. Parece que no he hecho lo suficiente, murmuró con tono de disculpa. Lo siento, es mi primera relación seria. Si estoy haciendo algo mal, tienes que decírmelo. Lo miré sorprendida, aún procesando esa confesión inesperadamente honesta. Antes de que pudiera articular una respuesta, Andrés se levantó de golpe y se inclinó hacia mí.
Una mano se apoyó junto a la mía, mientras que la otra tomó sin esfuerzo mi teléfono, que había comenzado a vibrar otra vez sobre la mesa. Mientras seguía aturdida, Andrés contestó la llamada sin dudarlo. Estaba tan cerca que pude ver claramente el pequeño lunar en su párpado. Normalmente, valoraba mucho mis límites personales, pero sorprendentemente, no sentí incomodidad ni irritación por su acción repentina. En su lugar, me invadió la curiosidad. Un silencio desconcertado resonó a través del altavoz, como si quien llamaba no hubiera esperado que alguien respondiera. A regañadientes, aparté la vista del rostro cautivador de Andrés y vi el nombre en la pantalla. Era la madre de David. «Rebeca, ¿eres tú?» «Por fin contestaste», dijo su voz vacilante. La madre de David había sido una compañera muy cercana de mi madre, casi como una segunda madre para mí. Siempre me había tratado con amabilidad, pero también había sido una de las espectadoras silenciosas durante la humillante boda de ayer. «¿Qué quiere?», pregunté, mi voz salió helada, más fría de lo que había planeado. Antes de todo esto, le habría hablado con calidez. Pero ahora, no podía reunir ni una pizca de amabilidad. Hubo una larga pausa, y cuando pensé que había colgado, la oí romper en sollozos. «Rebeca, lo siento tanto por lo que te hicieron, por lo que te hicimos pasar», decía entre lágrimas, como si ella misma hubiera sido la traicionada y humillada públicamente. Por respeto a nuestra historia compartida, no le interrumpí, escuchando en silencio mientras explicaba. Me contó que la empresa de su familia había caído en una crisis financiera, lo que los había forzado a organizar un matrimonio rápido entre David y Clara para asegurar inversiones cruciales. Me pidió perdón y me suplicó que no dejara que los rumores se esparcieran. Pero sus palabras me dejaron aún más confundida. Andrés, que se había mantenido en silencio todo ese tiempo, habló de pronto. Su voz era fría y cortante. ¿De verdad pensaron que era una presa fácil solo porque es huérfana? Sabían perfectamente lo que hacían. La voz de Andrés tenía peso. Todos en nuestro círculo social buscaban su aprobación. Así que la madre de David lo reconoció de inmediato. Tal vez por culpa o por miedo, colgó abruptamente. Volviéndose hacia mí, Andrés explicó con suavidad, notando mi confusión: mientras dormías, hice que alguien investigara a su familia. Los rumores que circulan ahora son cosa mía. Se detuvo, observando cuidadosamente mi reacción. Deliberadamente ignoré la insinuación sobre mi sueño. Tomé el teléfono de vuelta, abrí Instagram, y la pantalla se llenó de notificaciones. Alguien había grabado la escandalosa ceremonia de ayer, publicándola en línea con un título explosivo: «El padrino se convierte en el novio, infiel invita a su ex al altar y la convierte en su amiga, públicamente». Los comentarios estaban llenos de sorpresa, indignación e incredulidad, especialmente de personas que alguna vez pensaron que David y yo éramos la pareja perfecta. Sin embargo, al ver el video otra vez, al oír los votos de David y Clara, me sentí extrañamente distante. David y yo habíamos crecido juntos, más de 20 años de recuerdos compartidos, 5 como pareja. Cuando mis padres murieron y la empresa familiar comenzó a colapsar, David y su familia aparecieron como mi tabla de salvación. Pero ahora, me preguntaba con amargura si su supuesta bondad había sido genuina, o simplemente una elaborada actuación. ¿Había estado actuando todo el tiempo el hombre que prometió amarme para siempre? Estaba mintiendo antes, dijo Andrés en voz baja, sacándome de mis pensamientos. Pero ahora sospecho sinceramente que la caída de tu familia no fue un accidente. Levanté la cabeza de golpe, atónita. ¿Qué? Susurré, la revelación me golpeó como un puñal. Pensar en la desesperación de la madre de David, en la repentina y sospechosa caída de la empresa familiar justo después de la muerte de mis padres. Un sentimiento de traición me retorció el pecho. Aquellos días habían sido insoportablemente oscuros, y apenas sobreviví emocionalmente. ¿David había sido el único apoyo que pensé tener? ¿Había estado viviendo una mentira todo ese tiempo? La voz de Andrés se suavizó, como si sintiera mi dolor. Lo siento por no haber estado ahí entonces. Si lo hubiera estado, habría descubierto cualquier juego sucio. Pero, ¿cómo podía culparlo? Andrés se había mudado abruptamente al extranjero durante su tercer año de universidad, y solo había regresado el año pasado. Antes de que pudiera responder, Andrés se sentó a mi lado y me jaló suavemente sobre su regazo. A pesar de todos nuestros años juntos, David y yo nunca habíamos cruzado ciertas líneas de intimidad. Siempre decía que era por respeto, aunque a veces lo dudaba. Lo de ayer con Andrés fue imprudente, un acto espontáneo impulsado por emociones crudas.
Aún me sentía vulnerable, y me removí incómoda en su abrazo. No te muevas, la voz de Andrés se volvió ronca. Al darme cuenta de su situación, me congelé. Mis mejillas se calentaron al instante. Se inclinó, depositando un beso suave detrás de mi oreja. No te preocupes, susurró, notando mi nerviosismo. No te tocaré otra vez por los próximos días. Nunca me había dado cuenta de lo directo y sin filtros que podía ser Andrés. Su honestidad brutal, por extraña que fuera, me resultaba reconfortante. Me distrajo de los pensamientos sobre la traición de David. En los días siguientes, Andrés me mostró cada rincón de su inmensa finca, que se asemejaba más a un pequeño zoológico. Preocupado de que pudiera aburrirme, me presentó personalmente a cada animal, compartiendo sus historias. Siempre me habían gustado los gatos y los perros, pero no esperaba que sus criaturas más grandes y salvajes se interesaran tanto por mí. Cuando un majestuoso león se tumbó boca arriba, ofreciéndome su vientre para que lo acariciara, no pude resistirme a extender la mano, asombrada. De repente, envidiaba el estilo de vida único de Andrés. Justo cuando mis dedos rozaban el pelaje del león, Andrés terminó una llamada telefónica y me levantó en brazos de inmediato. Es un león macho, comentó secamente, con un deje de advertencia divertida en su voz. Ten en cuenta el género. El león y yo nos miramos, confundidos mutuamente. Me tomó un momento darme cuenta de que Andrés estaba celoso de un león macho. Al tercer día de nuestra estancia en su finca, Andrés, temiendo que me aburriera, me llevó en su jet privado bajo el pretexto de inspeccionar sus distintas propiedades. Mantuvo esta rutina durante todo el siguiente mes, organizando viajes sin parar para mantenerme distraída. Para cuando tomamos el quinto vuelo, finalmente entendí que no me había dejado sentarme en paz ni una sola vez desde el despegue hasta el aterrizaje. Al final, solo ver un avión ya me dejaba las piernas débiles. Durante ese tiempo, David intentó repetidamente contactarme. La primera vez que contesté una llamada suya, Andrés me atrapó. Me miró fríamente, tomó mi teléfono y bloqueó todos los números de David. Cuando David volvió a llamar desde un número desconocido, Andrés lo bloqueó también, claramente tomando esto como un juego divertido. El día que regresamos al país, Andrés me dejó justo frente a mi casa. Tengo que atender algo urgente, dijo con tono firme. Prepara tus cosas, volveré a recogerte pronto. Mientras estuvimos en el extranjero, Andrés ya había insistido múltiples veces en que debía mudarme con él al volver. Siempre era comprensivo, pero en este tema en particular, se mostraba inusualmente firme. No puedo dormir sin ti, afirmó sin rodeos. Incluso después de pasar un mes juntos, aún no me acostumbraba a la franqueza de Andrés, así que no discutí de inmediato. En lugar de eso, reflexioné en silencio sobre lo solitaria que debía haber sido su vida antes de mí. Antes de entrar a mi casa, me detuve un momento, recordando que la cerradura aún tenía registrada la huella digital de David. Decidida, eliminé sus datos y cambié la contraseña. Después de todo, esta casa había sido comprada por la madre de David tras la bancarrota de mi familia. Tal vez, ahora era momento de devolverla a su verdadero dueño. Casi todo en su interior, los muebles, la decoración, los objetos del día a día, había sido elegido por David y por mí juntos. No importaba hacia dónde mirara, los recuerdos de nuestra relación pasada se volvían vívidos. Andrés había mencionado antes que la investigación sobre David y su familia avanzaba sin contratiempos. Todo indicaba con creciente certeza que estaban implicados en la muerte de mis padres. Respiré hondo, sintiendo cómo la claridad se instalaba en mi mente. La próxima vez que David y yo nos encontráramos, sería como enemigos. Decidida, resolví dejar todos mis recuerdos de David aquí, en esta casa. A excepción de algunas pertenencias relacionadas con mis padres, empaqué solo unas pocas prendas y cerré la maleta. Justo cuando estaba a punto de llamar a Andrés para decirle que me adelantaría a su casa, escuché a alguien intentar, sin éxito, abrir la cerradura, seguido de golpes fuertes. Rebeca, sé que estás ahí. Hablemos. Abre la puerta. Era David. Aunque intentaba sonar calmado, su voz temblaba por la rabia contenida. En ese momento, agradecí en silencio haber tenido la previsión de cambiar la cerradura. Lo que no esperaba, era que David no viniera solo. Al no obtener respuesta, los oí susurrar algo entre ellos, seguido de un golpe violento contra la puerta. Cada impacto aceleraba mi corazón. Observaba impotente, dándome cuenta de que la puerta no resistiría mucho más.
Abrí rápidamente el teléfono al ver un mensaje de Andrés, y lo llamé justo cuando la puerta se astillaba. Andrés, por favor, ven rápido. Sálvame. Grité desesperada por el móvil, mientras David y un hombre desconocido irrumpían en la casa blandiendo palos. ¿Qué está pasando? Tranquila, escóndete de inmediato, ya voy, gritó Andrés al otro lado del teléfono, lleno de pánico. Me enfrenté a los ojos fríos y maliciosos de David, incapaz de responder del miedo. Rebeca, ven aquí. Hablemos, dijo con calma. Pero la expresión peligrosa en su rostro contradecía por completo sus palabras. ¿De qué quieres hablar? Pregunté, esforzándome por mantener mi voz firme, temerosa de provocarlo. David lanzó el palo a un lado y dio un paso más cerca. Su voz se volvió suave de repente. ¿Por qué estás con Andrés? ¿Qué relación tienes realmente con él? Su tono acusador, como si me hubiera atrapado en una traición, encendió mi ira. Andrés y yo somos exactamente lo que imaginas, respondí con frialdad. Termina con él. Haz como si nada hubiera pasado, dijo con arrogancia. Ya puse esta casa a tu nombre. Puedes seguir viviendo aquí. Sus palabras me congelaron. Me hicieron darme cuenta de que, en realidad, nunca había conocido a David del todo, ni siquiera después de todos estos años juntos. ¿Qué estás insinuando? ¿Que sea tu amante? David rió con amargura. No lo digas así. Casarme no fue mi decisión. Todo lo que dije fue porque Clara me lo exigió. La única que he amado siempre, eres tú. Cállate. Grité, asqueada. Si antes David me había hecho sentir que mis años con él habían sido una pérdida, ahora su presencia me repugnaba por completo. ¿Cómo se atrevía a pensar que yo simplemente esperaría obedientemente después de que me humilló públicamente? ¿De dónde sacas la confianza para pedirme esto? Termina con Andrés. No importa lo que hayas hecho con él. Solo quédate a mi lado, insistió David, acercándose, intentando abrazarme. Instintivamente, me aparté y le di una bofetada. En ese instante, el desconocido que lo acompañaba levantó el teléfono y apuntó con la cámara hacia nosotros. No sabía qué plan retorcido tenían, pero mis instintos gritaban que no era nada bueno. He estado contigo tantos años y jamás me atreví a tocarte, dijo David, con voz llena de resentimiento. Pero ahora, Andrés se me adelantó. No tengas miedo, seré gentil contigo. Mientras comenzaba a quitarse la camisa, intenté correr, pero el otro hombre me empujó con fuerza, lanzándome de nuevo hacia los brazos de David. Él me abrazó con fuerza al instante, hundiendo su rostro en mi cuello. Suéltame, David. Si me tocas, te juro que te mato. Grité con todas mis fuerzas. De repente, un alarido agudo y doloroso resonó detrás de nosotros. David se congeló por un instante y giró bruscamente para ver qué ocurría. Pero en ese mismo momento, alguien lo agarró con violencia y lo arrojó al suelo sin contemplaciones. Varios hombres vestidos completamente de negro irrumpieron, propinando una paliza brutal a David y a su acompañante con una eficiencia implacable. Yo me dejé caer al suelo, temblando, las lágrimas corriendo incontrolablemente por mis mejillas. En poco tiempo, ambos agresores quedaron en silencio. Uno de los hombres de negro se acercó a mí lentamente, y yo me eché hacia atrás por instinto, temblando de miedo. Disculpe, señorita, llegamos tarde, dijo el guardaespaldas, intentando tranquilizarme. El señor Andrés viene en camino, no tiene nada de qué temer. Tras esa breve explicación, finalmente entendí lo que había pasado. Andrés siempre viajaba con guardaespaldas. Después de dejarme, debió preocuparse de que algo pudiera suceder y envió a sus hombres para vigilarme. Pero no había previsto que David se les escaparía en un momento tan breve. Al comprender cuánto se preocupaba Andrés por mi seguridad, limpié mis lágrimas y agradecí sinceramente a los guardaespaldas. Cuando Andrés irrumpió por la puerta, yo ya estaba sentada en el sofá, intentando aparentar calma. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza, apretándome tanto que casi no podía respirar. Gracias a Dios estás bien, murmuró con intensidad, enterrando el rostro en mi cabello. ¿Con cuál mano te tocó David? Se la voy a cortar, y me vengaré por ti. Todas mis emociones contenidas, todos mis miedos, desaparecieron al instante con sus palabras protectoras. Sentí un calor reconfortante envolviéndome. Levanté suavemente la cabeza y besé con ternura la nuez de Adán de Andrés. Tus guardaespaldas llegaron muy rápido, le dije en voz baja. Estoy bien.
Andrés por fin me soltó. Acarició mi rostro con ambas manos antes de besarme otra vez, esta vez con más pasión. Lo abracé sin dudarlo, respondiendo instintivamente a su calidez. No estaba del todo segura de cuándo había ocurrido, pero con Andrés a mi lado, me sentía completamente a salvo. Más tarde, me enteré de que David había sido arrojado sin miramientos frente a la puerta de su casa. El guardaespaldas que lo reportó mencionó que la madre de David se había desmayado del susto, y que Clara había estado a punto de perder al bebé debido al alboroto. Andrés me confesó en voz baja: la investigación sobre lo que ocurrió hace años está casi completa. Iba a reunirme con alguien que sabe la verdad, pero por poco te dejo en peligro. Aún parecía sacudido. Sus ojos mostraban un pánico y una preocupación auténtica. Ver ese lado vulnerable de él me tocó el corazón. Lo consolé con suavidad, dándome cuenta de que probablemente nadie más había visto nunca esa versión de Andrés. Curiosamente, me pareció entrañable. A la mañana siguiente, un titular inesperado apareció en lo más alto de las tendencias: compañero de clase asesina por dinero y roba la fortuna de la familia. Al despertar y abrir el teléfono, fruncí el ceño al leer el artículo detallado. Describía, paso a paso, las circunstancias sospechosas que rodearon el accidente de mis padres, revelando muchos secretos oscuros que habían permanecido ocultos por años. Mi abuelo había sido un profesor respetado de química farmacéutica, y tanto mis padres como la madre de David habían sido sus alumnos. El padre de David era un empresario común que, gracias a la experiencia de su esposa, había ingresado en la industria farmacéutica y acumulado riquezas rápidamente. Para expandir la empresa, la madre de David inicialmente invitó a mis padres, ambos investigadores exitosos en un instituto científico, a unirse al proyecto. Yo ya había nacido para entonces, y mi padre soñaba con darme una vida mejor. Viendo una oportunidad en la invitación, mis padres renunciaron a sus cargos, reunieron sus ahorros y planearon iniciar su propio negocio. Esta decisión provocó tensiones entre mi madre y la madre de David, quien quería que se unieran directamente a su empresa. Finalmente, ambas familias llegaron a un acuerdo para colaborar, en lugar de competir. La madre de David eventualmente se convirtió en ama de casa rica y se alejó del negocio, pero mis padres continuaron con su investigación científica de forma independiente. Poco antes del trágico accidente, mi padre había desarrollado una fórmula farmacéutica altamente efectiva pero riesgosa. No quería comercializarla, prefería mantenerla en privado. Sin embargo, durante una cena informal, cometió el error de mencionar el hallazgo a los padres de David. El ambicioso padre de David, desesperado por salvar su empresa de una inminente quiebra, intentó comprar la fórmula repetidamente. Mi padre se negó, siempre fiel a sus principios éticos. Frustrado y desesperado, el padre de David orquestó el accidente que terminó con la vida de mis padres. Como había elegido estudiar arte en la universidad, me había mantenido completamente alejada del negocio familiar. Tras la muerte de mis padres, la empresa comenzó a sufrir una serie de reveses, todos causados por sabotajes deliberados orquestados por la familia de David. Mientras leía, recordé la casa lujosa en la que alguna vez viví, probablemente una ofrenda cargada de culpa por parte de la madre de David, como compensación por los crímenes de su familia. El artículo también revelaba el repentino matrimonio de David. El controvertido medicamento que fabricaron a partir de la fórmula robada de mi padre había comenzado a causar serios escándalos de salud. Durante años, los incidentes aislados se resolvían con dinero y silencio. Sin embargo, recientemente, la magnitud del problema se volvió inmanejable, y toda su corrupción salió a la luz. Cuando su empresa colapsó, el padre de David buscó desesperadamente alianzas. La familia de Clara tenía conexiones poderosas, y cuando David fue presentado ante ella, Clara se obsesionó con él. A pesar de conocer la larga relación entre David y yo, Clara, con perversidad, insistió en humillarme, obligando a David a anunciar públicamente nuestra ruptura durante su ceremonia de boda. Para preservar los intereses de su familia, David cedió y siguió sus órdenes. De repente, todo tenía sentido. Las declaraciones de amor desesperadas de David no eran más que un acto calculado. La sola idea me revolvía el estómago. Estaba tan absorta en estas revelaciones que no noté cuando Andrés despertó a mi lado. Sus dedos rozaron suavemente mis ojos mientras me envolvía en un abrazo cálido. Me alegra que no hayas llorado, susurró con ternura. Curiosamente, descubrir la verdad no me dejó ni amargada ni furiosa. En su lugar, una calma serena llenó mi pecho. Quiero visitar a mis padres, le dije a Andrés en voz baja. Ahora que por fin había salido la verdad,
mis padres merecían saber que se había hecho justicia. En el cementerio, Andrés insistió con delicadeza: hace viento en la montaña. Quédate en el coche, hablaré con ellos primero. Estaba tan serio, que supe que no valía la pena discutir. A regañadientes, regresé al auto, esperando en silencio. Estaba a punto de quedarme dormida cuando Andrés volvió, luciendo agotado. Estuve bebiendo, admitió en voz baja, entregándome las llaves. Tú conduce de regreso. Abrió la puerta del pasajero y de inmediato el fuerte olor a alcohol invadió el aire. Claramente, había bebido bastante. Lo miré, entre divertida y preocupada. No habrás bebido en exceso con mis padres, ¿verdad? Con los ojos cerrados, Andrés asintió lentamente, con una sonrisa pícara. De camino a casa, seguí fastidiándolo para que me contara que le había dicho a mis padres, pero él solo mantenía esa expresión misteriosa e impenetrable, y murmuraba en tono burlón: fue una conversación privada entre ellos y yo. Deja de preguntar. El día que arrestaron a los padres de David, sentí una oleada de alivio mezclada con emoción. Terminé comiendo más botanas de lo normal. Reclinada hacia atrás, y soltando un pequeño eructo por haber comido tanto, Andrés, inesperadamente, se arrodilló frente a mí y me propuso matrimonio. Completamente tomada por sorpresa, lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Por qué hoy?, pregunté, entre encantada y desconcertada. Porque hoy eres genuinamente feliz, respondió Andrés, con la voz cargada de sinceridad. Y quiero hacerte aún más feliz. Normalmente, su rostro era difícil de leer, pero en ese momento vi claramente rastros de nerviosismo y anticipación. Mi corazón se enterneció al darme cuenta de cuánto me entendía. Sonriendo con dulzura, extendí mi mano, invitándolo a deslizar el anillo en mi dedo. Cuando se levantó, lo besé impulsivamente, soltando una risita porque mis labios aún sabían a papas fritas. No es que a él le importara. Mientras tanto, David, quien había sido liberado tras rendir declaración, empezó a preguntar por mi paradero. Escuché rumores de que Clara le había dado varias bofetadas públicas, dejándolos al borde del divorcio. Pero, francamente, ya no me quedaban fuerzas ni interés para preocuparme por ellos. Andrés, entusiasmado con la boda, fijó la fecha para finales de mes, dejándonos solo 2 semanas para prepararla. Aunque había crecido rodeada de lujos, jamás había comprendido realmente el poder del dinero, hasta ahora. Había escuchado rumores de que la fortuna de la familia de Andrés rivalizaba con el PIB de un pequeño país, y ahora lo veía de primera mano. A pesar del tiempo tan ajustado, Andrés insistió en ofrecer lo mejor en cada detalle de nuestra boda. Pensé que había perdido el derecho de estar contigo, confesó de repente, mientras elegíamos vestidos de novia, con una voz sorprendentemente vulnerable. Los mejores vestidos requerían meses de confección personalizada, y era evidente que eso le hacía sentir cierto descontento por el apuro. No importa, le aseguré suavemente. Tu madre ya me dio las joyas más importantes. El vestido es solo un accesorio. Mientras tú pienses que soy hermosa, eso es todo lo que importa. Su familia poseía una exquisita joya heredada, un juego de esmeraldas de valor incalculable, tradicionalmente transmitido a la nuera. La mañana después de que Andrés me propuso matrimonio, su madre me lo envió de inmediato, simbolizando la aceptación familiar y dándome la confianza para ignorar los detalles menores. Andrés asintió de inmediato, visiblemente aliviado por mi actitud práctica. Después de probarme varios vestidos de alta gama, el agotamiento me venció, y Andrés lo notó al instante. Insistió en detener la búsqueda, dejándome elegir el vestido con el que más cómoda y yo misma me sintiera. A pesar de su severa alergia al polen, Andrés quería flores en la boda. Inicialmente, planeaba importar flores frescas del extranjero por avión. Pero la idea de verlo estornudar sin control durante la ceremonia, o algo peor, me hizo intervenir de inmediato. No pienso quedarme viuda en la luna de miel, bromeé. Así que optamos por flores preservadas. Y cuando Andrés descubrió que simbolizaban el amor eterno, no escatimó en gastos, llenó todo el lugar con ramos elegantemente dispuestos de flores eternas. Me mostró los bocetos del diseño final, un jardín completo, meticulosamente creado con estas flores inmortales. La boda tendría lugar en la ciudad donde crecí. Elegí este lugar porque me preocupaba que en otro sitio tus padres no pudieran vernos, explicó Andrés con suavidad. Durante todo este proceso, al descubrir la traición de David, al presentar a Andrés ante mis padres, incluso durante su sincera propuesta de matrimonio, no había derramado una sola lágrima. Pero al oírle decir eso,
mis ojos se llenaron de lágrimas incontrolables. Por primera vez, aprecié completamente la honestidad directa de Andrés. Nunca me dejaba adivinando, su franqueza era reconfortante y segura. El día de nuestra boda, incontables medios de comunicación se reunieron, ansiosos por cubrir el gran evento. La madre de Andrés, con total discreción, repartió generosos sobres rojos entre los periodistas, pidiéndoles educadamente que captaran cada momento hermoso. Tras la muerte de mis padres, había ido perdiendo el contacto con muchos viejos amigos y parientes, así que ver rostros familiares llenar los asientos me dejó asombrada y conmovida. De alguna forma, Andrés había rastreado todos sus contactos, sorprendiéndome con ese gesto tan considerado. Quisiera poder anunciarle al mundo entero que te casaste conmigo, susurró Andrés suavemente en mi oído, al notar mis emociones a flor de piel. Cuando el oficiante finalmente anunció que el novio podía besar a la novia, la impaciencia se apoderó de mí. Sin esperar más, levanté el velo rápidamente, tomé a Andrés por el cuello y lo besé con pasión. La multitud estalló en risas y aplausos, sacando a Andrés de su asombro. Sonriendo ampliamente, me envolvió con sus brazos, profundizando nuestro beso. Más tarde, una foto de nosotros besándonos se volvió viral en Instagram. En medio de la celebración, escuché susurros sobre David, aunque intenté ignorarlos. ¿Supiste?, murmuró alguien cerca. Alguien le envió a David esa foto que tomó Juliana. Después de que congelaron los bienes de su familia, David y Clara se mudaron a otra casa, pero al parecer, él la vació completamente. Yo también lo vi, agregó otra voz. Llegó una ambulancia, y David solo se quedó parado, en shock, entre todas sus cosas esparcidas en la calle. Clara estaba tan furiosa, que perdió al bebé. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Andrés se acercó y tomó mi mano con suavidad. Amor, ¿estás cansada?, preguntó dulcemente, tras acompañar a otra oleada de invitados. Ignorando las miradas curiosas, me rodeó con los brazos, atrayéndome hacia él. Cuando le lancé una mirada juguetona de advertencia, aflojó el abrazo, luciendo un poco decepcionado. Inmediatamente, me enternecí. Me incliné hacia adelante y le di un beso en la mejilla. El ánimo de Andrés se iluminó al instante. A partir de este momento, decidí firmemente que no permitiría que nada ni nadie perturbara mi felicidad. Lo único que quería era atesorar y adorar al hombre a mi lado, haciéndolo tan feliz como él me había hecho a mí. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.